Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Aquí Christian Warnken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Voy caminando, pisando las hojas de este otoño para compartir con ustedes este día viernes 29 de mayo. Imagino que muchos ya están volviendo a su casa cansados y ansiosos de encontrar el descanso y reencontrarse con su propio jardín. Hoy día vamos a hablar de un tema que me preocupa inmensamente. Ustedes van a dar cuenta por qué, pero me preocupa de verdad. A veces me despierto paranoico, apocalíptico, y otras veces un rayito de esperanza. Estoy hablando de qué va a pasar con la palabra y con la literatura después de la inteligencia artificial. Y me vinieron a la memoria unos versos del gran poeta peruano César Vallejo, el Cholo Vallejo. Solamente el comienzo de este poema, en que dice: y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Así parte el poema. Me quedo con estos dos primeros versos. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra. Y buscando por ahí qué dicen o qué están diciendo los escritores con el tema de la inteligencia artificial, me encontré con un artículo espantosamente pesimista o resignado tal vez. La muerte de la escritura, ni más ni menos que en la revista Letras Libres, que es una revista muy importante en México y a nivel latinoamericano. La dirige el gran historiador mexicano Enrique Krause, que estuvo acá en el jardín. Dice: escribiremos hasta el final de los días, dice Camilo Pino. Bien y mal, pero nunca lo haremos como lo hicimos antes de que naciera el golem de la inteligencia artificial. Y entonces parte diciendo que Nietzsche mató a los dioses, que Francis Fukuyama mató a la historia y que ahora le toca el turno a la literatura. Y dice: desde que apareció ChatGPT estoy obsesionado con la inteligencia artificial. La única tecnología que me ha impresionado tanto fue Internet, pero entonces mi comprensión de su potencial fue fragmentada y paulatina. Con ChatGPT bastaron unos minutos para que me supiera frente al pelotón de fusilamiento. O sea, él como escritor sintió que iba a ser fusilado. Dice, bueno, los dioses y la historia, los que mataron Nietzsche y Fukuyama, siguen con vida, pero sin ninguna relevancia, ¿no? Están muertos, están vivos esos muertos, pero nunca serán lo que fueron, y que algo parecido va a pasar con la inteligencia artificial. Bueno, justamente por esto, porque a veces me desvelo en las noches, llamé a mi propio agente IA, pero es un agente humano. No voy a tener la picantería, el mal gusto de invitar a un agente IA para que me resuelva estas preguntas. Un hombre que se ha dedicado, que conoce de primera fuente el mundo de la inteligencia artificial. Él estuvo ahí en California en un momento de oro de la industria. Es analista de datos, economista, hace clases en la mítica FEN en la Universidad de Chile. Y además es un hombre con sensibilidad literaria y cultural, por lo tanto tenemos ahí un punto de encuentro que nos permite conversar sobre esto y confío mucho en su criterio. Miguel Socias vuelve mi agente personal, pero humano IA. Muy humano. Muy humano, ¿no? Humano, demasiado humano. ¿Cómo estamos, Miguel? Hola, Cristian. Muchas gracias por tu invitación. Encantado de estar en tu jardín aquí.
Qué rico, vamos a caminar con el jardín pisando las hojitas, viste que no las barro porque me encanta las hojas. A ver, vamos partiendo de a poco. La inteligencia artificial, ¿cómo se construye o se hace? No se hace ex nihilo, no se hace desde la nada. Se hace ni más ni menos que saqueando el propio lenguaje humano, ¿no es así? ¿Cómo nace la inteligencia artificial? Sí, sí. Al abordar este tema de la relación entre la inteligencia artificial y la literatura, probablemente el primer elemento que tenemos que tener consciente es que la literatura, la palabra escrita sobre todo, es el insumo básico de estos modelos de inteligencia artificial. Estos modelos de inteligencia artificial simplemente no serían posibles sin la palabra escrita. Se alimentan de ella. Se alimentan de ella, es el insumo básico. Y cuando yo digo insumo básico, esto incluye, tú tienes que pensar la magnitud de lo que estos sistemas necesitan. Es todo lo escrito en la Internet. Todas las páginas, todos los blogs, todo se consume. Todo lo que se ha escrito en la Internet es insumo. La pregunta es, ¿está todo en Internet lo que se ha escrito? No, debe haber una parte importante que no está en Internet. Podemos hablar de ese tema, porque Elon Musk tiene algunas ideas respecto a eso, pero podemos tocarlo en un segundo. Ya. Entonces todo lo escrito en la Internet, más todos los libros que se han escrito en la humanidad, que se han sido escaneados. OpenAI y Anthropic, estas dos empresas, digamos, que son estos colosales de la inteligencia artificial, han escaneado todos los libros, todos los diarios. Ahí tú sabes que hay un gran litigio, sí, claro, del New York Times con Anthropic y con OpenAI, justamente sobre derechos de autor. Pero la palabra escrita es el insumo básico. Entonces, imagínate tú que estos modelos, digamos, han consumido toda esta información, todas estas palabras escritas. Y en un proceso que se llama de entrenamiento de estos modelos, todo ese conocimiento, todas esas palabras se han realmente codificado en un modelo estadístico. Ese es como el primer paso. Ya, y la pregunta que te hago, ¿esto le hace bien al lenguaje o puede dañar o erosionar el lenguaje tal como lo conocemos ahora? Incluso hablemos del lenguaje literario, que sería como la palabra llevada a su grado más excelso, por decirlo así, en poesía, narrativa, filosofía y ensayo, ¿no? Hay historia incluso, también hay prosa en la historia, prosa literaria. Buena pregunta. Probablemente cómo tú lo ocupas, me imagino, esa debe ser una respuesta bastante estándar. Yo puedo responder probablemente cómo tú lo ocupas. Yo creo que también se puede utilizar como una herramienta para pimponear ideas, pimponear creatividad. Te fijas, si tú no eres el escritor que efectivamente, digamos, hace outsourcing completamente tu acto creativo a un ente externo, sino que también lo ocupas como un coach, como un orientador de tus ideas, tal vez puede ser positivo. Me acuerdo, ahora me voy a permitir una libertad literaria, me acuerdo Rimbaud en A Season in Hell, tiene ese libro, y él dice, hay que ser absolutamente moderno. Il faut être absolument moderne. Exactamente. Entonces yo me puedo imaginar que algunos agentes literarios, ¿verdad? Como Rimbaud, son gente que están en la frontera y no tendrían miedo. Aquí estoy suponiendo que haría Rimbaud el día de hoy día, pero son personas Huidobro también pienso. Huidobro, exactamente. Claro, ellos festejaron la modernidad. Lo que pasa es que en ese momento la modernidad venía en todo su esplendor, su maravilla, los aviones, los Zeppelin, bueno, pero después vinieron las guerras y les cambió un poquito el discurso, se pusieron un poquito más pesimistas. Puede ser, pero hay artistas que están en la vanguardia. Sí. ¿Te fijas? Y tú, incluso con esta tecnología que tiene un sinnúmero, digamos, de riesgos, hay artistas que van a estar en la vanguardia. Ok, pero, a ver, el lenguaje es no solo información, ¿no es cierto? El lenguaje es más que información, sobre todo la literatura, ¿ya? Literatura voy a decir aquí, incluso cuando uno escribe un diario de vida, aunque no tenga un gran valor literario, pero aquí es la palabra no solamente utilitaria, quiero decir, ¿no? Puramente informativa. ¿Qué pasa con todo eso? Todo lo que tiene que ver con la subjetividad, las emociones, el deseo, la ambigüedad, etc. Todo eso que está en ese lenguaje. ¿Qué ocurre?
¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es bien difícil, digamos, de creer esto, pero te lo voy a decir. Incluso emociones, o sea, absolutamente todas las cosas que están escritas en estos modelos realmente se convierten de la palabra a números, ¿ya? Incluso, de nuevo, difícil de creer, pero así es. Emociones que están escritas, poemas, ideas, conceptos en poemas que son muy abstractos, se convierten en números, ¿ya? Y en estos modelos, una vez que tú las palabras las conviertes en números, tú puedes hacer literalmente, entre comillas, operaciones matemáticas sobre esos conceptos. Entonces yo, por ejemplo, yo te puedo decir el concepto rey, le voy a restar el concepto hombre y le voy a sumar el concepto mujer, y hemos llegado, el computador, digamos, ha deducido el nuevo concepto reina. ¿Te fijas? Entonces, y no solo con conceptos, con ideas, sino que también con emociones que están ahora codificadas en números. Entonces, lo que pasa es que estos sistemas pueden llegar, digamos, una interpretación libre y positiva de estos sistemas, es que, dado que todo es número, podemos incluso experimentar o deducir nuevas emociones. El computador no las siente, por supuesto, es un gran imitador, es un gran imitador, pero nosotros al hablar con el computador, al hacerle preguntas a estos sistemas, podemos obtener nuevos conceptos, nuevas ideas que tal vez nos pueden servir a nosotros. ¿Ya? La pregunta que se hace el escritor en esta columna de Letras Libres es si finalmente van a ser suplantados los escritores por inteligencia artificial, dice de todas maneras. O sea, esto no tiene vuelta, ¿ya? ¿Qué piensas tú de eso? Tarde o temprano, eso va a ocurrir. No lo sé. No lo sé si podemos ser tan radicales como eso. Lo que yo sí sé es que para algunas cosas estos sistemas tienen ventaja frente a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, a mí me cuesta, por ejemplo, personalmente mucho escuchar feedback de otras personas respecto a mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiendo a tomarme las cosas muy personalmente, ¿ya? Y nosotros, los humanos, esto es una tendencia que algunos, digamos, somos más sensibles a eso, pero en general nos cuesta harto eso. Son momentos, digamos, personalmente, digamos, no muy agradables, etc. Por algún motivo, sí somos más abiertos a pedirle feedback a la máquina, porque el componente personal no existe. ¿Te fijas? Entonces, hay elementos, incluso, digamos, a nivel humano, que estas computadores, no por algún sistema de cómo están construidos, sino que nosotros percibimos que no hay un elemento de juicio. Ya, pero ahí no hay un peligro, Miguel, en el sentido de que entiendo que tú eres sensible, todos somos sensibles, nadie nos gusta que nos critiquen, ¿no es cierto? Y yo puedo decir, oye, a alguien, a ver, hazme una crítica de cómo hago mi programa. Llevo 7 años haciéndolo sin que nadie me dijera nada y de repente me empieza a decir mil cosas, obviamente que me voy a ver afectado. La pregunta es que si no nos acostumbramos a ser afectados, a sufrir incluso emociones negativas, ¿no nos vamos haciendo más débiles, más como en el fondo vamos a tener seres humanos incapacitados de recibir emociones negativas, de recibir críticas, no sé si me entiende, porque nos vamos a acostumbrar a relacionar con máquinas en una cuestión mucho más neutra emocionalmente. Sí. ¿Será bueno eso desde el punto de vista humano? Pregunta. Sí, no, te entiendo absolutamente, y lo que sí se pierde es la conexión con otros. Nosotros en Occidente, sobre todo, tenemos esta fantasía que podemos ir por la vida un poquito de manera independiente, te fijas, tal vez con una pareja, pero que las conexiones son como un add-on, digamos, que uno piensa después, pero en realidad es lo fundamental para nosotros, ¿verdad? Incluso hay investigaciones sobre la felicidad que demuestran que lo más importante para ser feliz en largo plazo son las conexiones con otras personas. Bueno, oye, y eso lo dijo Aristóteles, la única manera de ser feliz es ser con otros, es en la polis, con los otros, ¿no? De ahí la verdadera política nace ahí. A ver, vamos indagando todavía más literatura e IA. ¿Qué aspectos te parecen relevantes, interesantes o has pensado en esta? Me imagino que a ti te gusta la literatura, tú eres lector, me imagino que es un tema que te interesa y sabes mucho de IA. A ver, ¿qué relevarías tú en esta relación? Sí. Lenguaje IA, literatura IA, etcétera. Sí. Yo lo que me parece importante también destacar es que
las conversaciones que he tenido en Chile, estos mundos se ven como mundos bastante apartados. Te fijas que hay poca intersección entre literatura, la palabra escrita, y por otra parte estos sistemas bien, digamos, intensivos en computación, bien estadísticos, ¿te fijas? Entonces, en Chile, como tendemos, digamos, a enmarcar y encasillar cosas, pensamos que son cosas poco relacionadas. Para que tú tengas una idea, digamos, de la importancia de la literatura en la inteligencia artificial, tienes que saber que la actual presidenta de Anthropic, que es la empresa, digamos, con el modelo de punta en este momento de inteligencia artificial, la presidenta y cofundadora, ella estudió literatura inglesa en una universidad pública en Estados Unidos, en Santa Cruz, una hermosa, por lo demás, una hermosa ciudad, pueblo que es un centro surfista. De hecho, sí. Y la universidad es hermosa, está mirando el océano en un tremendo bosque. Ya una universidad mirando el mar al lado de un bosque ya me parece un lugar idílico, o sea, para pensar, para caminatas peripatéticas, conversaciones con otros profesores y alumnos, bueno, en fin. Exactamente. Y ella, entonces piensa tú que la cabeza de esta empresa, que es muy posible que este año salga a bolsa, la cabeza de esta empresa es una persona que estudió literatura. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque el output, digamos, el producto principal de esta empresa son las palabras. Uh-huh. Y tú, para evaluar si tu producto es de alta calidad o baja calidad, necesitas de alguien que entienda de la palabra, que entienda de la literatura. Ya, ok, pero yo estoy viendo el efecto que va a tener en la literatura misma y en el gremio de los escritores. ¿Qué va a pasar? Han aparecido ya novelas y personas que han creado puras novelas con inteligencia artificial, la han tirado al mercado, les ha ido increíble, se han forrado. Y se ha descubierto que todo está escrito por inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a distinguir qué va a pasar con la literatura escrita auténticamente humana con errores? Con más errores que las que hace la inteligencia artificial, obviamente. Pero probablemente uno podría decir que una parte importante del estilo también son los errores. Por ejemplo, César Vallejo escribía con errores ortográficos, algunos intencionales, otros no. Hay como errores de sintaxis, pero eso es parte del estilo de Vallejo, de la impronta de Vallejo en el lenguaje. No sé si me entiendes. Te entiendo absolutamente. Ya, ¿qué pasa con el error? ¿Qué pasa con...? Pareciera que la utopía detrás de toda esta revolución de la IA es que desaparezca el error, ¿no es cierto? Que desaparezca lo falible de la existencia humana y por lo tanto también de la literatura y de la subjetividad literaria. Sí, mira, adentrándome en elementos más humanos, a mí me parece que cuando desaparece el error, ¿verdad?, la perfección, nos aburrimos en el largo plazo. ¿Te fijas? Tenemos esta digamos, fe en que realmente queremos cosas perfectas. Pero una vez que las cosas dejan de tener error, dejan de sorprendernos, ¿verdad? Y terminamos un poco como esta serie de Netflix a las que son un poquito todas muy parecidas a otras, ¿te fijas? Y no hay sorpresa, ¿te fijas? Y los humanos, a pesar de que creemos que necesitamos perfección, necesitamos sorpresa y necesitamos la vida, ¿verdad? La vida es harto más rica que la perfección, ¿te fijas? Entonces, si yo pudiese, digamos, elucubrar, digamos, a pesar de que tú puedas escribir un libro con inteligencia artificial y tal vez a ti te gustaría leer el primer libro, el segundo libro, en algún momento esto va a terminar como esta serie, ¿te fijas? Media flat. Uh-huh. Y vamos a necesitar autores imperfectos que nos sorprendan. Nostalgia. Nostalgia del error. Permanentemente. No, y no es que vaya a venir. Diariamente las necesitamos. Uh-huh. Uh-huh. Ya, ¿qué otros elementos te parecen interesantes en términos de lenguaje IA, literatura IA? El otro elemento increíble, digamos, por el lado positivo, es que estos modelos, ¿verdad? Yo habría predicho, bueno, si estos modelos pueden leer todo esto que está escrito, digamos, van a ser sistemas que yo les voy a poder hacer preguntas y a lo más van a poder deducir conceptos que ya han sido escritos. Pero lo más increíble, que son capaces de crear nuevas cosas. De manera encasillada, digamos, con el conocimiento, ¿verdad?, que tienen.
pero de todas maneras son capaces de crear y combinar y jugar con elementos nuevos. Y eso es realmente sorprendente, ¿te fijas? O sea, tú puedes pensar en una situación en que tú estás, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿verdad? Vas a tomar un vuelo, supongamos, de Madrid a Santiago, y miras libros en el aeropuerto, no te interesa mucho, estas novelas son bien también bien parecidas, todas esas, con poca sorpresa, y tú le pides, ¿verdad? Le puedes pedir en tiempo real a un chat GPT que te escriba, tú le dices, me gustaría... Algo tipo John le Carré, y más o menos con estos ingredientes, hacer mi propia... el texto con mi receta, digamos. Exactamente. Entonces, para ese tipo de literatura, ¿te fijas? Que son literaturas, digamos, bastante, digamos, encasilladas, es así que yo pienso que están en riesgo, ¿te fijas? Y en el otro extremo, por supuesto, pongo a los amigos poetas tuyos, que eso, digamos, están absolutamente muy, muy difícil de ser reemplazados, ¿te fijas? Esa es la imperfección misma de la vida. Absolutamente. Fíjate que hay una Coral Hart, que es autor de novelas románticas y de nicho, publicó más de 200 libros en un año, utilizó 21 seudónimos diferentes para llegar a distintos mercados. Con las herramientas como Claude generó borradores enteros en 45 minutos y su estrategia es writing to market, o sea, escribir para el mercado, ¿no? Ve cuáles son las tendencias, los temas en Amazon, genera un mapa y deja que la idea redacte la historia. Reporta ganancias de 6 cifras, ¿no? O sea, es una literatura que apunta al volumen. ¿Cómo se va a regular eso? ¿Qué va a pasar? ¿O no se va a regular? ¿O esto va a ser así abierto, vertiginoso? Porque un gallo puede hacer 300 novelas en un año, 500. Claro, pero sí, interesante ese ejemplo que pones, pero ese ejemplo no es escalable. O sea, imagínate tú que esa es una persona que está, digamos, un poquito antes, un poquito más rápido, digamos, que sus otros pares, pero piensa tú, si tuviesen 1000 escritores que hicieran eso, o sea, ¿cuántas novelas? No hay capacidad para uno leer tanto, no hay mercado para tanto. Si toda esa oferta cae al mercado, los precios a su vez de todos esos libros van a bajar. O sea, cuando hay abundancia, y eso es un tema que tal vez nos estamos introduciendo un poquito en el tema económico, cuando hay mucha abundancia de algo, ¿verdad? El precio cae, ¿te fijas? Y se hace, por lo tanto, menos atractivo, ¿verdad? Entonces este tipo de novela, este tipo de producción, ¿verdad? También música que se puede hacer con la IA, etcétera, que son demasiado perfectos, demasiado escuchando lo que el mercado quiere. Perfecto, y no son un poco planos. Absolutamente. Como que tiende la IA a bajar a la media, como decir así, ¿no? Algo así. Absolutamente. ¿No? Ahora, nosotros también, los seres humanos, a veces queremos algo predecible. ¿Te fijas? A veces buscamos eso. Digerible, literatura digestible, literatura rápida, literatura fácil. Claro. Fast literatura. Claro, y no necesariamente tiene que conllevar, digamos, un elemento negativo, ¿verdad? A veces lo necesitamos para estabilidad, tranquilidad, pero claro, eso, digamos, con esta abundancia va a caer el precio, o sea, va a ser básicamente gratis. Bueno, Amazon implementó una regla que restringió a los autores de publicar un máximo de 3 libros por día. Debe ir en la misma línea de lo que tú estás señalando. Absolutamente. En la misma lógica. Claro. ¿Por qué? Porque piensa tú para Amazon, ¿verdad? De nuevo el tema económico. Si tú no pones restricciones de la oferta, el precio de esos libros va a caer a 0,01 centavo, digamos, y Amazon no puede hacer negocio. También hay... O sea, el mercado nos va a salvar de la uniformidad en este caso. ¿Viste? Vamos a hacer un elogio del mercado. Nos quedan 5 minutos. No podemos dejar de comentar, aunque sea con titulares. A ver, vamos a preguntar, voy a abrir el diario. Yo lo voy a guardar como un titular histórico, lo guardé para mis hijos. ¿Qué va a pasar? A ver cómo lo ven ellos. Van a leer 26 de mayo del 2026. Mi papá guardó este diario en que el Papa León XIV aboga por desarmar, qué fuerte el verbo que usa, la inteligencia artificial e impedir su dominio sobre lo humano. ¿Cómo te impacta a ti, que vienes de este mundo, que estás metido en este mundo? ¿Qué reflexiones te suscita? A ver, así bien libre, no, obviamente que hay que leer la encíclica. Yo estoy recién empezando a leerla, me he leído 12 páginas y no le pedí a la inteligencia artificial que me lo resumiera, quiero leérmelo entero, no quiero hacer la trampa.
Pero me parece impresionante esta declaración del Papa, me sorprendió. Muy interesante, y mostrando, digamos, uno de los, digamos, de las luces por el lado humano, ¿verdad?, que todavía tenemos en Occidente. ¿Ah? Y esto es independiente si uno es católico o no, o pertenece a otro tipo de religión, pero es realmente, digamos, un contrapeso a esta vorágine, digamos, tecnológica que yo, como persona del mundo de la computación, que me encanta, pero a su vez uno tiene que reconocer los riesgos. Y aquí hay un cierto contrapeso. Él habla de lógicas tecnocráticas que buscan convertir a la persona en un objeto manipulable. Dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Dicen, no es que estemos en contra de la técnica, el hombre siempre ha generado técnica. Esa es parte de la esencia del humano, generar técnica. La película 2001 Odisea del espacio, el hombre que agarra el palo y tira y descubre con ese... Desde ahí comenzó la técnica. Pero el problema es quién maneja la técnica, quién controla eso, y ya no son los estados, son privados. Y ahí es mucho más difícil colocarle bordes, ¿no? Bordes éticos, etcétera. Muy difícil, y también por esta competencia, digamos, que incluso esas empresas privadas dentro de Estados Unidos están con China. O sea, también hay un elemento geopolítico aquí que hay que destacar. Ya, y en el mundo que tú viviste, ese mundo de Silicon Valley y todo, ¿qué encontraste personajes más críticos, otros no críticos, más rebeldes? ¿Cuál es la fauna ahí de personajes en ese mundo? Me parece que puede ser interesante conocer. Sí. No, dentro de esta empresa, claro, cuando uno está fuera, digamos, de ese mundo, se ve bastante todo uniforme, pero la verdad es que dentro de la empresa son muy distintas. ¿Ah? Y incluso los empleados de estas empresas son muy distintos. ¿Te fijas? Los empleados, tú tienes que acordarte que Anthropic, que es la empresa top ahora de inteligencia artificial, ellos eran todos empleados de OpenAI y trabajaban en elementos de seguridad de OpenAI. Y cuando ellos vieron los cambios que Sam Altman, digamos, introdujo, ellos decidieron abandonar y formar la nueva empresa. Entonces, tú, digamos, de empresa a empresa la cultura es radicalmente distinta, las protecciones que tienen el dato, la conciencia que existe son las consecuencias muy distintas. Y fíjate que, bueno, como tú decías, el cofundador de Anthropic, Christopher Olah, estaba junto al Papa, e incluso él leyó una declaración que me pareció bien impresionante, en donde él valora estas voces morales que los incentivos no pueden doblegar, dice el genio de Anthropic, ¿no? Necesitamos que más sectores del mundo hagan lo que su santidad ha hecho aquí. Tomarse esto en serio, observar de cerca y ayudar a orientar los acontecimientos hacia una mejor dirección. Me parece interesante. Muy interesante. Lo que se abre ahí. Muy no interesante. Sabemos qué, pero... Muy interesante, y no es casualidad que sea Anthropic y no el CEO de OpenAI el que esté con el Papa. Querido Miguel, ha sido un gusto como siempre conversar contigo. Yo lo traigo para tranquilizarme. Miguel me tranquiliza, me reduce mis decibeles de apocalíptico que tengo adentro y me permite mirar la cosa con una amplitud y tener respuestas ciertas a preguntas que todavía están ahí abiertas, a un escenario aún incierto y ahora entretenido con esto de la encíclica. Vamos a ver qué va a pasar. Es entretenido lo que se abre, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias, Miguel. Fue un gusto tenerte aquí, como siempre, en el jardín. Y nosotros ahora vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que en el próximo bloque vamos a estrenar el próximo y nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. En esta oportunidad tenemos voy a dejarlo como sorpresa, invitado, no voy a decir el sexo, pero un invitado, invitada muy, muy, muy interesante. No se lo pueden perder. Recordarles también que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Nos encontramos en un ratito en Tu Hipócrita Lector. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.